Gracia y paz para todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero. Que la gloria del Dios de Israel llene nuestras vidas y las de nuestros amados para siempre. Gracias por abrir este video. Muchas gracias por suscribirte a este canal en defensa de la fe. Y gracias por darle me gusta a este mensaje y compartirlo con tus hermanos y amigos. Los invito a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias por escuchar nuestra oración mediante los méritos de Cristo Jesús. Gracias por perdonar nuestros pecados por la sangre del Señor Jesucristo. Gracias por dirigirnos en este estudio tan importante de la lección de esta semana. Bendice a tus hijos e hijas en el mundo entero y fortalece, guía y levanta a tu pueblo para que proclame tu verdad presente y tu gloria y tu nombre sean exaltados. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. El título de la lección número 6 es La lectura de la palabra. Sábado 2 de noviembre, para memorizar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Nehemías capítulo 8, verso 8. La tarea que Dios asignó a Nehemías y a Esdras nunca se hubiera realizado si ellos y el pueblo no hubieran puesto su confianza en la guía y la fortaleza del Señor. Esta guía y esta fuerza la encontraron en la lectura y práctica de la santa revelación del Señor, o también llamada su santa ley. Definitivamente la palabra de Dios edifica, transforma, motiva, capacita y fortalece al creyente para que crezca en sabiduría y en gracia y cumpla los propósitos de Dios para su vida. Cuando el pueblo completó la obra de reconstrucción, aún las naciones vecinas que se habían declarado enemigas de Dios y de su pueblo tuvieron temor y reconocieron que Israel era guiado por la mano de un Dios todopoderoso. Nehemías capítulo 6, verso 16 nos dice: Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando nuestras vidas se entregan completamente y sin reservas a la guía del Señor de los ejércitos, entonces aún los enemigos del Evangelio tienen que reconocer que con nosotros está el Dios del universo. Y es que todo triunfo de un verdadero hijo e hija de Dios hace que el Eterno sea glorificado y que la verdad sea dada a conocer. De la misma manera, cada fracaso moral de los que profesamos ser cristianos hace que los hombres se burlen de la verdad y que el nombre del Señor sea vituperado. Por esto, por la gracia de Dios, debemos vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor para que así nuestro camino sea prosperado y nuestra vida sea un verdadero ejemplo de santidad que haga que las personas den gloria al Padre Celestial, al Dios Eterno. El Espíritu de profecía nos dice: los ángeles de Dios están activamente empeñados en ministrar a los hijos de Dios. Nos han sido hechas preciosas promesas a condición de que obedezcamos a los requerimientos de Dios. El cielo está lleno de las más ricas bendiciones que esperan todas para sernos comunicadas. Si sentimos nuestra necesidad y acudimos a Dios con sinceridad y fe ferviente, seremos puestos en íntima comunión con el cielo y seremos conductos de luz para el mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 629. Lección para el día domingo, 3 de noviembre. El pueblo se congrega. Nehemías capítulo 8, versos 1 al 2 nos dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. La lección nos dice:
Cuando los judíos finalmente terminaron la construcción del muro y se mudaron a Jerusalén, todos se reunieron en la plaza abierta de Jerusalén en el 7º mes. El 7º mes, el mes de Tishri, quizá era el mes más importante para los israelitas, ya que estaba dedicado a la fiesta de las trompetas, preparación para el juicio de Dios, el primer día del mes. El día de la expiación, día del juicio, el 10º día del mes, y la fiesta de los tabernáculos, para recordar que Dios los había libertado de Egipto y su provisión durante el viaje en el desierto, el 15 del mes de Tishri. La reunión tuvo lugar el primer día del mes, en el que se celebró la fiesta de las trompetas. Los líderes convocaron a los hombres y las mujeres de la nación a esta asamblea especial para, mediante la lectura de la ley, brindarles la oportunidad de aprender de su Dios y de su historia. Fin de la cita de la lección. Cuando el pueblo del Señor reconoce que Dios es el único que debe reinar en medio de ellos y le dan el puesto de honor que Él merece como Señor y Dios, esto se ve reflejado en la unidad, el amor mutuo y la armonía espiritual total. El pueblo congregado en Nehemías capítulo 8 versos 1 al 2 es un pueblo tan unido que se puede decir que son uno. Y cuando la unidad se da en función de la verdad y tiene como fundamento a Dios y su palabra, entonces el resultado es un pueblo santo y dispuesto a hacer lo que Dios manda. Si el pueblo se hubiera juntado para divertirse o para protestar, el espíritu que hubiera reinado entre ellos hubiera sido un espíritu de irreverencia, enojo y superficialidad. Hubieran sido uno para el mal y no una unidad para hacer el bien. Pero como se congregaron para alabar a Dios, para exaltar su nombre, para leer su palabra y obedecerla, entonces el espíritu o la actitud que reinó en Israel ese día fue de santidad, unidad, paz y sabiduría. Lo mismo pasará en nuestras familias y en nuestras congregaciones. Si nos reunimos para hacer nuestra voluntad y para predicar acerca de nosotros mismos, nos vamos a desviar de la verdad y vamos a quedar impregnados de mentiras y de vanidades. Pero si nos reunimos para estudiar la palabra, para orar, para cantar y para exaltar al Señor, tendremos vidas y congregaciones y familias en las que se podrá ver el amor y la santidad del Señor, y esto dará un testimonio certero y poderoso que tendrá sabor de vida para vida en las personas que aún no se han entregado al Señor Jesucristo. El espíritu de profecía nos dice: Dios procura constantemente atraer a los hombres a sí mismo y ponerlos bajo su protección, para que Satanás no ejerza sobre ellos su poder cruel y engañoso. Condescendió a hablarles con su propia voz y a escribir con su propia mano los oráculos vivientes. Y estas palabras bienaventuradas, todas henchidas de vida y luminosas de verdad, son confiadas a los hombres como una guía perfecta. Debido a que Satanás está tan listo para arrebatar la mente y apartar los afectos de las promesas del Señor y sus exigencias, se necesita la mayor diligencia para grabarlas en la mente y el corazón. Patriarcas y Profetas, página 536 y 537. Lección para el día lunes, 4 de noviembre. Leer y escuchar la ley. Esto nos dice la lección. Esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea para leerlo. ¿Qué les leyó? ¿Solo los 10 mandamientos vez tras vez durante medio día? La referencia al libro de la ley debe entenderse como los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, conocidos en nuestro tiempo como el Pentateuco, pero para los judíos estos libros son conocidos como la Torá hebrea. El término ley, por lo tanto, cubre solo una parte de lo que se incluyó en la lectura. Sería mejor traducirlo como instrucciones. Son mandatos divinos que nos permiten conocer el camino por el que debemos andar para no perder el objetivo. Cuando Esdras leía, el pueblo escuchaba su historia como pueblo de Dios, comenzando con la creación,
hasta la época de Josué. A través de historias, canciones, poemas, bendiciones y leyes, se les recordó sus dificultades para seguir a Dios y la fidelidad de Dios hacia ellos. La Torá incluye la ley, pero es más que eso. Incorpora la historia del pueblo de Dios y especialmente revela la dirección de Dios. En consecuencia, esta lectura le daba a la comunidad sus raíces y su identidad. Nehemías capítulo 8, verso 3 nos dice: «Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley». Deuteronomio 4:1. «Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da». Deuteronomio 6:3. «Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres». Deuteronomio capítulo 6, verso 4. «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Josué 1:9. «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas». Salmo 1:2. «Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Proverbios 19:20. «Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez». Ezequiel 37:4. «Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová». Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Hermanos y hermanas, nuestra mente hace de lo que oye, lee y contempla el material principal con el que crea nuestro carácter y temperamento. Por eso, quienes participan de las malas conversaciones y de temas superficiales poseen caracteres débiles que aman la mentira y defienden el pecado como si fuera inofensivo. Se convierten en personas que no temen a Dios y ven la palabra de Dios como algo sin sentido o pasado de moda, pero los que se dedican a escudriñar la palabra y a practicarla con amor son como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja nunca cae, y que todo lo que hace prospera. El espíritu de profecía nos dice: los que leen y estudian con el ferviente deseo de tener luz divina, sean ministros o no tardarán en descubrir en las Escrituras una belleza y armonía que cautivarán su atención, elevarán sus pensamientos y le darán una inspiración y una energía de argumentos que les harán poderosos para convencer y convertir las almas. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 517 y 518. Lección para el día martes, 5 de noviembre. Lectura e interpretación de la palabra. Nehemías capítulo 8, versos 4 al 8 nos dice: «Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley,
y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. La lección nos explica: había 2 grupos de 13 hombres que estaban con Esdras durante la lectura. El primer grupo de 13 ayudaba a leer la palabra de Dios, y el segundo grupo de 13 ayudaba a entender los pasajes. No tenemos ninguna información sobre cómo funcionaba esta modalidad en la plaza abierta. Sin embargo, los hombres que ayudaban con la lectura posiblemente sostenían la Torá. Los pergaminos hebreos eran pesados, y otros debían desenrollarlos, y leían sucesivamente, alternando entre los lectores. Como estuvieron leyendo desde la mañana hasta el mediodía, habían encontrado una manera de llegar a todos en la plaza. Las frases que dicen explicaban su sentido, y de modo que entendieran la lectura, de Nehemías capítulo 8, verso 8, pueden referirse tanto a la interpretación como a la traducción de los pasajes. Ambos son factibles en este caso. El pueblo había regresado de Babilonia, donde habían vivido durante muchos años, y el idioma principal era el arameo. Por lo tanto, escuchar la lectura en hebreo pudo no haber sido fácil de entender para muchos, especialmente para las generaciones más jóvenes. Al mismo tiempo, los lectores de la Biblia pueden beneficiarse de una explicación o comentario. La predicación y la explicación hacen que el texto cobre vida e impulse a los oyentes a aplicar la información en un nivel personal. Hechos capítulo 8, versos 26 al 38 nos dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dotado de capacidad de razonar y de pensar. Sin embargo, para estudiar y entender la santa palabra de Dios, no solamente necesitamos ser racionales y tener capacidad de pensamiento y de decisión, siendo que la palabra de Dios no es humana, no es de hombres, es del Señor. Necesitamos la guía del Señor. Quien inspiró la Biblia es el mismo que debe iluminar nuestras mentes para que podamos comprenderla y para que podamos ponerla en práctica. Es bueno que cada uno de nosotros estudie la palabra con humildad, sinceridad y devoción, no para conseguir ser doctos en la teoría de la verdad, o para saber mucho y para ganarle a otros en el conocimiento teórico, sino para aprender a temer al Señor, para obedecer su palabra y para amar a nuestros semejantes. Si estudiamos la Biblia con este objetivo y con actitud siempre humilde, entonces el Señor nos revelará sus misterios y nos dará a conocer su luz inmensurable. Sin embargo, habrán pasajes que nos desafiarán
y que harán que nuestro corto intelecto tenga que exclamar: ¿para estas cosas quién es suficiente? Ante estos pasajes complejos de la Sagrada Escritura debemos guardar silencio, orar con humildad y esperar en el Señor. Algunas veces el Señor hará claro estos pasajes mediante otro texto de la misma Biblia. Otras veces nos va a guiar al espíritu de profecía, donde vamos a encontrar explicación, y en otras ocasiones Él va a usar a un instrumento humano para que arroje luz sobre el pasaje que no habíamos podido entender. Sin embargo, debemos saber que todos los pasajes que tienen que ver con salvación y que tienen que ver con cristianismo práctico son tan sencillos que hasta un niño los puede entender. Lección para el día miércoles 6 de noviembre. La respuesta del pueblo. Nehemías capítulo 8 versos 5 al 6. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Nehemías capítulo 8 versos 9 al 12. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cuándo fue la primera vez que lloramos porque un sermón inspirado por el Señor llegó directo a nuestro corazón y nos convenció de nuestro pecado? Mientras más cerca estamos de Dios, mayor es el deseo de escuchar su palabra. Mientras más cerca está una persona del Señor, más disfruta de leer, estudiar, escudriñar, investigar, pero también escuchar la predicación de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a aburrirnos en los sermones, a ver los defectos de las predicaciones o de los predicadores, esta es una señal clara de que nos estamos alejando cada vez más del Señor. Notemos que el pueblo no estaba escuchando un sermón adornado, ni ilustraciones emotivas. Estaban oyendo la lectura de la ley, pero tenían tanta disposición espiritual en su corazón que no se aburrieron ante una lectura tan larga, sino que más bien estaban tan compenetrados con esta lectura que se llenaron de convicción de la santidad de Dios y por ello se vieron claramente como terribles y grandes pecadores. Por eso lloraban con gran dolor, reconociendo la grandeza de Dios, la grandeza de su amor, de su misericordia, y a la vez en contraste con ese amor, con esa santidad, podían verse a ellos mismos como ingratos, rebeldes e indiferentes. Querían ser perdonados y ser transformados. Es triste que hoy sea más fácil para nosotros que lloremos viendo una novela o una película que escuchando un sermón o un himno sacro. Nuestra respuesta ante la palabra de Dios demuestra lo lejos o lo cerca que estamos de Él. A veces un sermón de 45 minutos nos parece eterno, pero un partido de fútbol o de béisbol de 2 horas se nos hace corto. Esto tiene que decirnos algo, mis hermanos. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón, cambie nuestros gustos, cambie nuestros hábitos y nos permita darle el lugar que le corresponde a Él y a su santa palabra. Solo así en nuestra vida reinará la paz, el gozo y la santidad que tanto buscamos, pero que no encontramos si no la buscamos en el Señor.
La lección nos dice: mientras el pueblo escuchaba la palabra de Dios, se sintió impactado por su propio pecado y se puso a llorar. Cuando Dios se nos revela y comenzamos a comprender que está lleno de amor, bondad, misericordia y fidelidad, nuestras deficiencias y la incapacidad de ser lo que debemos ser pasan a un primer plano. Ver la santidad de Dios a través de su palabra nos hace ver nuestra fatalidad o nuestro pecado desde una nueva perspectiva. Esta toma de conciencia hizo que el pueblo de Israel llorara y se entristeciera, pero no debía angustiarse, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías capítulo 8, verso 10. En otras palabras, a pesar de sus fracasos, podían confiar en el poder de Dios. Fin de la cita. Así es, mis amados hermanos, así de grande es la misericordia del Señor. Nosotros hemos pecado, nosotros le damos la espalda, somos indiferentes ante su llamado constante e insistente, y Él sigue allí, fiel a su amor por nosotros. Debemos pedirle al Señor que nos dé un nuevo corazón, que purifique nuestra vida, porque solo los de limpio corazón verán al Señor, y sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando leemos la Biblia pero tenemos el corazón sucio con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, no podemos ver a Dios en la Biblia. Lo único que encontramos en ella son textos difíciles de entender y no queremos entenderla porque queremos seguir pecando. Pero cuando vamos a Jesús y le pedimos que purifique nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que cambie nuestra manera de ver y de pensar, entonces el milagro se hace. Nuestro corazón es transformado y con un corazón purificado podemos encontrar en la palabra de Dios el amor de Cristo, ver su gran misericordia, su gran fidelidad, y en contraste con ello vemos también nuestro pecado, nuestra indiferencia, y por eso terminamos compungidos de corazón, anhelando cambiar cada día a la semejanza del Señor Jesucristo. Esto nos dice el espíritu de profecía. Cuando el pueblo se postró delante de Jehová, confesando sus pecados y pidiendo perdón, sus dirigentes le alentaron a creer que Dios, según sus promesas, oía sus oraciones. No solo debían lamentarse y llorar arrepentidos, sino también creer que Dios los perdonaba. Debían demostrar su fe recordando sus misericordias y alabándole por su bondad. Dijeron esos instructores: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde el siglo hasta el siglo. Profetas y Reyes, página 490 y 491. Lección para el día jueves, 7 de noviembre. El gozo del Señor. La lección nos dice: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, verso 10. Esta palabra sirve como recordatorio de que la voluntad de Dios es que nos regocijemos y disfrutemos de la vida. Pero, ante todo, debemos saber que no es cualquier tipo de gozo, sino la alegría que brota porque conocemos a Dios y la realidad de su amor y lo obedecemos por su gracia. Deleitarnos en Dios, en su bondad, y regocijarnos por todo lo que Dios ha provisto para nosotros es algo por lo que debemos esforzarnos todos los días. Además, deleitarnos en Dios nos da la fuerza para enfrentar el día y afrontar lo que se nos presenta. Nehemías capítulo 8 versos 13 al 18 nos dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa,
en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Al día siguiente, los dirigentes del pueblo se acercaron a Esdras para aprender más del libro de Dios. Esta iniciativa demostrada por los dirigentes mostraba su deseo de conducir a la comunidad hacia Dios. Entendían que no podrían guiar al pueblo correctamente si ellos mismos no buscaban a Dios y se esforzaban por conocerlo. Corresponde a los dirigentes del pueblo de Dios consagrarse por completo a su servicio, conocer a Dios para darlo a conocer al pueblo. Los primeros en realizar una entrega total al Dios de la gloria deben ser aquellos que han sido llamados por el Señor a servirle con amor. Levítico 23, 39 al 43 nos dice: «Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios». Observa que en Nehemías 8:15 los textos aluden al hecho de que lo que estaban haciendo era según lo que está escrito. Aquí vemos otro ejemplo de su enorme deseo de obedecer la palabra de Dios, quizá porque después de décadas de cautiverio habían aprendido la lección sobre la desobediencia. Además, en los textos de Levítico debían celebrar la fiesta y durante 7 días se debían regocijar en la presencia del Señor nuestro Dios. Levítico 23:40. En otras palabras, al recordar los actos de misericordia, gracia y salvación de Dios, el pueblo debía regocijarse por lo que el Señor había hecho por él. Es tiempo, hermanos y hermanas, de vivir en Dios y de encontrar en Él el gozo de la salvación. Quien no ha experimentado el gozo de la salvación, otorgado por el Señor, tampoco puede servir con sinceridad y plena fe. El espíritu de profecía nos dice: nuestro Salvador fue profunda e intensamente serio, pero nunca sombrío o huraño. La vida de los que lo imitan estará, por cierto, llena de propósitos serios. Tendrán un profundo sentido de su responsabilidad personal. Reprimirán la inconsiderada liviandad. Entre ellos no habrá júbilo tumultuoso, ni bromas groseras, pues la religión de Jesús da paz como un río. No extingue la luz del gozo, ni impide la jovialidad, ni oscurece el rostro alegre y sonriente. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando su amor reine en nuestro corazón, seguiremos su ejemplo. Camino a Cristo, capítulo llamado La fuente de regocijo y felicidad. Lección para el día viernes, 8 de noviembre, para estudiar y meditar. Los esfuerzos de Nehemías por restablecer el culto del verdadero Dios habían sido coronados de éxito. Mientras el pueblo fuese fiel al juramento que había prestado, mientras obedeciese a la palabra de Dios, el Señor cumpliría su promesa, derramando sobre él copiosas bendiciones. Este relato contiene lecciones de fe y aliento para los que están convencidos de pecado y abrumados por el sentido de su indignidad.
La Biblia presenta fielmente el resultado de la apostasía de Israel, pero describe también su profunda humillación y su arrepentimiento, la ferviente devoción y el sacrificio generoso que señalaron las ocasiones en que el pueblo regresó al Señor. Cada verdadero retorno al Señor imparte gozo permanente a la vida. Cuando el pecador cede a la influencia del Espíritu Santo, ve su propia culpabilidad y contaminación en contraste con la santidad del gran escudriñador de los corazones. Se ve condenado como transgresor, pero no por esto debe ceder a la desesperación, pues ya ha sido asegurado su perdón. Puede regocijarse en el conocimiento de que sus pecados están perdonados y en el amor del Padre Celestial que le perdona. Es una gloria para Dios rodear a los seres humanos pecaminosos y arrepentidos con los brazos de su amor, vendar sus heridas, limpiarlos de pecado y cubrirlos con las vestiduras de salvación. Profetas y Reyes, capítulo llamado Instruidos en la Ley de Dios. 3 últimos párrafos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Si este mensaje ha bendecido y edificado tu vida, te invito a compartirlo con 5 de tus hermanos y 5 de tus amigos. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en toda la tierra y en todo el universo. Gracias, Padre Celestial, porque envías tu palabra como pan fresco para que nuestra vida sea alimentada con poder, para que nuestra vida sea alimentada con tu gracia, con tu misericordia, pero también con tu reprensión, que nos ayuda a reconocer nuestro pecado, a abandonarlo y a correr a tus brazos para encontrar en ti oportuno socorro. Ruego por todos mis hermanos y hermanas alrededor del mundo. Tú conoces cada uno en sus necesidades, cada meta, cada propósito de tus hijos e hijas. Por esto, Señor, en esta oración clamo para que sus vidas cumplan el propósito que tú tienes para ellos. Si alguno está enfermo y tú lo quieres sanar, Señor, por tu gran amor, que así sea. Y si otros no hemos de sanar físicamente, ayúdanos a estar limpios, perdonados y sanados espiritualmente. Gracias, Señor, porque escuchas esta oración y porque la respondes con tu gran amor en el tiempo perfecto de tu corazón. En el nombre glorioso y santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto.